señorita secretaria que dé lectura de acta. Sí, gracias, doctor, por el pase. Voy a dar lectura al dictamen. Dictamen virtual 237-DUPG-FE-2021-TR, Lima, 9 de abril de 2021. Visto el expediente presentado por doña Mari Leit Carranza Romero, egresada del programa de Maestría en Educación, con mención en Gestión de la Educación, quien solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Dictamina 1, nombrar el jurado examinador que recepcionará la sustentación de la tesis titulada Perfil de liderazgo de directivos como líderes pedagógicos para el buen desempeño docente en el nivel primaria de la UGEL 07, que presenta doña Mari Leit Carranza Romero para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación, el cual estará integrado de la siguiente manera: doctor Edgar Froilán Damián Núñez, presidente; doctora Esther Marisa Velarde Consoli, asesora de tesis; magíster Pedro Rodolfo Rojas Silva, jurado informante; doctora Doris Celida Fuster Guillén, jurado informante; y doctora Belardo Rodolfo Campana Concha, miembro del jurado. 2. Fijar para el jueves 15 de abril de 2021 a horas 12 a.m. el acto de sustentación público de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y archívese. Suscribe doctor Edgar Froilán Damián Núñez, director. Bien, muchas gracias. Bachiller Mari Leit Carranza, tiene usted 20 minutos para sustentar su tesis. Está bien, muchas gracias. Voy a presentar las diapositivas. Un momento, por favor. Listo. ¿Me podría decir, disculpe, profesor, si es que se logra observar las diapositivas? Sí, sí, se ve. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos, con el jurado, el magíster Pedro Rodolfo Silva, doctora Doris Fuster Guillén, el doctor Abelardo Rodolfo Campana, al doctor Edgar Damián Núñez y a mi asesora, la doctora Esther Velarde. Me es grato el día de hoy poder compartir mi investigación sobre el perfil de liderazgo de directivos como líderes pedagógicos para el buen desempeño docente en el nivel primaria de la UGEL 7. Mi investigación es cualitativa. ¿Por qué? Porque a partir de mi experiencia, mi praxis pedagógica, he visto que los diferentes centros educativos en donde he trabajado desde el 2014 como profesora nombrada, ha tenido diferentes directivos que no han logrado la meta o el objetivo que se habían propuesto en la institución durante el año académico. ¿Pero por qué? Me preguntaba por qué. Porque de repente había diferentes tipos de relaciones que tenían los directivos con los docentes. Entonces, a partir de ello, he verificado algunas tesis o me he informado y todos eran tesis cuantitativas, ¿no? A partir de ello, yo quise hacer un cambio, un giro diferente en esta tesis y poder tener una mirada más humanista del sujeto de investigación, en este caso del directivo, y en su propio contexto, es decir, en la relación que tiene con el docente, ¿no? Para lograr los objetivos anuales de cada institución. Por ello, mi problema general es, ¿cuál es el perfil de liderazgo que presentan los directivos para la mejora del desempeño docente en las instituciones del nivel primaria de la UGEL 7? Mi objetivo general es identificar el perfil de liderazgo de los directivos como líderes pedagógicos para el desarrollo de un buen desempeño docente en las instituciones del nivel primaria de la UGEL 7. A partir de mi problema general, he sacado las categorías, que son dos categorías: el liderazgo del directivo como líder pedagógico y el desempeño docente. ¿Por qué el liderazgo del directivo como líder pedagógico? Para poner un poquito en contexto, desde el 2014 hubo una reforma educativa donde el objetivo primordial para el Ministerio de Educación es la calidad educativa. La calidad educativa es la enseñanza a todos los niños o niñas, sin importar el nivel socioeconómico, lograr en ellos las capacidades y las competencias a través de los desempeños. Para ello hay dos actores, pone como dos actores primordiales el ministerio, es el docente y sobre todo al directivo. Al directivo dentro del marco del buen desempeño del directivo, en los diferentes fascículos, lo pone como un líder pedagógico.
que tenga la capacidad técnica, es decir, poder apoyar a los docentes en cualquier actividad pedagógica, manejo emocional y situacional, la buena relación con el docente. Y manejo organizacional es la organización que va a tener dentro de su centro educativo para alcanzar la meta. También, por otro lado, están los docentes. A los docentes el ministerio diseñó una rúbrica sobre el desempeño del docente, donde se va a poder observar las dificultades y las fortalezas para lograr las competencias o estándares de los aprendizajes en los estudiantes. Tomando en cuenta ello, he puesto en mi categoría el liderazgo del directivo como líder pedagógico. A partir de ello, he delimitado en mis subcategorías para la categoría de liderazgo del directivo como líder pedagógico, el estilo de liderazgo. ¿Por qué estilos de liderazgo? Porque en los mismos fascículos del ministerio a partir del 2014, ha habido 3 versiones, coloca al directivo como líder pedagógico democrático. A partir de ello, he tomado referencia del profesor Alvarado Toniel, que divide en 3 estilos, los estilos de liderazgo, ¿no? El democrático, autocrático y liberal. También he visto, he visto que la formación académica puede o no puede influenciar en el liderazgo del directivo como líder pedagógico. En el desempeño docente en esta categoría he visto 2 aspectos fundamentales, que son las sesiones de aprendizaje y el clima del aula. A partir de mis subcategorías delimitadas he podido realizar o elaborar mis problemas específicos. Mi metodología de mi investigación es un enfoque cualitativo. Como ya les había mencionado, me importa observar al sujeto, en este caso, en un contexto total de desempeño en su propio ambiente, que serían las instituciones educativas, con sus docentes, cómo él va a lograr el desempeño de los docentes, en la mejora del desempeño de los docentes. Mi tipo de metodología es descriptivo explicativo, mi diseño es de estudios de casos múltiples. De acuerdo a Hernando Sampieri, pide que sea de 6 a 10 informantes o a 10 sujetos de información. En este caso, he podido entrevistar a 6 directivos de diferentes escuelas del nivel primaria, a 10 docentes de cada institución. Les he brindado una encuesta. Esta encuesta he utilizado, a pesar que mi tesis es cualitativa, he usado este instrumento como un instrumento de apoyo, porque muchas veces los docentes no querían brindarme entrevistas, no son muy accesibles, ¿no? a ese tipo de preguntas sobre las sesiones de clase. Entonces, por cuestiones de ética, he elaborado lo que es la encuesta como un instrumento de apoyo también para poder corroborar sobre las respuestas de las entrevistas del directivo. Luego de ello, luego de haber terminado mi trabajo de investigación, 6 docentes se acercaron involuntariamente para poder hacer una entrevista. Entonces también lo he agregado dentro de mi trabajo de campo. La técnica sería la entrevista y la encuesta. El ámbito de aplicación se dio en las propias instituciones educativas y de forma de administración fue individual. A partir de los instrumentos de la entrevista, tanto a docentes como a directivos, y la encuesta, que es un instrumento de apoyo, he triangulado la información dando los siguientes resultados. En las subcategorías, lo he dividido en 3 subcategorías: estilo de liderazgo, influencia del liderazgo pedagógico en el desempeño docente, influencia de la gestión administrativa en el ejercicio de liderazgo. Esta última subcategoría salió a partir de la recolección de información tanto de los directivos como de los docentes. En un momento voy a explicar cómo se dio esta nueva subcategoría. En el estilo de liderazgo, de acuerdo a la investigación, resultó que el
el directivo debe tomar en cuenta la opinión de los docentes y utilizar estrategias asertivas para resolver conflictos. Cabe resaltar que en esta parte los directivos desde el 2014 hasta el 2018 han recibido especializaciones por parte del Ministerio de Educación, donde han trabajado lo que es liderazgo pedagógico democrático. Por ello, la mayoría ha tomado en cuenta y en consideración todos estos aprendizajes y lo han llevado en práctica a su trabajo. Los directivos mencionan que durante el año escolar, las dos primeras semanas antes de comenzar las clases, ellos tienen reuniones con los docentes y ahí toman en cuenta la opinión para realizar las actividades, toman en cuenta su opinión, de los docentes para realizar las actividades o para también colocarse sus propios objetivos que van a tener durante el año escolar, ¿no? Utiliza estrategias asertivas para resolver conflictos. Tanto docentes como directivos me mencionan que los conflictos mayormente se dan entre padres y docentes. Antes los padres de familia se iban de frente a los directores y se quejaban sobre el mal desempeño tal vez del docente o tal vez de alguna duda. Ahora, a través de esas especializaciones, lo que ellos hacen es enviar a los padres de familia a hablar con los docentes para que lleguen a un acuerdo y luego pedir un informe al docente sobre lo acordado. En la segunda categoría es la influencia del liderazgo pedagógico del desempeño docente, ¿no? Aquí cabe resaltar que uno de los objetivos primordiales para toda institución primaria es aprobar el examen del ESE. ¿Qué es el examen del ESE? El ESE es un examen censal que el Ministerio de Educación toma a todos los niños de segundo de primaria. Entonces, de ahí van a evaluar en qué nivel está la escuela. Por ello, es uno de los objetivos primordiales que tienen que pasar los directivos y los docentes. Para ello, hacen uso de lo que es la rúbrica de desempeño docente. Primero, los docentes entregan sus sesiones de clase donde pueden ver sus procesos pedagógicos y didácticos los directivos, lo corrigen y se lo entregan. Luego de ello, utilizan lo que es el acompañamiento en clase, ¿no? Siguiendo la rúbrica de desempeño de docente. Ahí colocan si tienen dificultades o si tienen simplemente fortalezas. Si tienen las dificultades, el directivo va a hacer una retroalimentación al docente brindándoles estrategias, recomendaciones para que mejore ese aspecto. Sin embargo, si ve que en la mayoría de docentes tienen esas mismas debilidades, ellos proponen lo que son guías y realizan talleres. Pero ellos no lo realizan, sino lo promueven. Invitan a los especialistas, a los centros educativos para tomar esos temas, ¿no? Ellos refieren que les gustaría tomar esos talleres, realizarlos, sin embargo, por la carga administrativa que el ministerio le da, no pueden seguir con este acompañamiento a los docentes. Mejor dicho, el 80% es administrativo y el 20% es pedagógico. Y en algunos casos solamente ponen el 5%, que es la parte pedagógica, a pesar que el ministerio les ha dicho que son líderes pedagógicos democráticos, ¿no? También en esta parte, en esta subcategoría, gestionan y sensibilizan a los docentes sobre la disciplina escolar y conversan con los padres sobre las disciplinas de su hijo, ¿no? Haciendo énfasis en las normas de convivencia que también está dentro de los desempeños. La subcategoría que salió es a partir de ello, porque todos los directivos tuvieron esta dificultad de la carga administrativa, ¿no? Y los docentes también referían lo mismo. Por ello, decidí hacer la influencia de la gestión administrativa en el ejercicio de liderazgo. Ahí el directivo va a delegar responsabilidades, es decir, va a delegar a una coordinadora, va a elegir a una coordinadora por nivel y por grados, que son con las cuales van a coordinar durante todo el año académico. A partir de mis resultados, tengo tres partes. El estilo de liderazgo que llevan los directivos es un proceso dirigido a alcanzar un estilo democrático en su mayoría. ¿Por qué? Porque a veces ellos tienen conocimiento que tienen que llevar un liderazgo democrático, sin embargo, parte de sus actitudes, su propia conducta, es que no les permite tener estos rasgos democráticos, ¿no? Y también porque algunos profesores todavía poseen actitudes de antaño. En el segundo
En el segundo aspecto, el directivo como líder pedagógico debe poseer un estilo democrático que va a permitir unas relaciones de confianza y de comunicación entre ellos y los docentes, creando contextos de aprendizaje buenos. Como refiere Rips y Freire en sus investigaciones, dice que el perfil o el estilo de liderazgo que tiene el directivo va a influir en el desempeño docente y en el rendimiento académico del estudiante. Por último, el líder pedagógico democrático va a aportar estrategia a los docentes sobre el clima escolar en el aula. En mis conclusiones para que el directivo actual sea considerado totalmente como un líder pedagógico, debe crear una relación de armonía, de un vínculo de confianza entre el docente y él, ¿no? Hablamos acá de directivo, llámese al subdirector o al director de un centro educativo, ¿no? Ese vínculo de confianza va a permitir que de repente el docente, si siente que tiene algunas debilidades, puede acercarse al directivo a contárselos y que él pueda ayudarlas a mejorar en ese aspecto. En la segunda, la formación académica anterior y continua del directivo no determina el estilo de liderazgo que ejerce dentro de la institución educativa. Ahí he podido apreciar que es más la experiencia la que va a determinar este tipo. La influencia del líder pedagógico en el desempeño docente se evidencia en el desarrollo y aplicación de las sesiones de aprendizaje. Claro está, después de los talleres, después de las guías, después de la retroalimentación que da, los docentes van a mejorar en la elaboración de sus procesos pedagógicos y sus procesos didácticos. El líder ayuda elaborando estrategias y plan de prevención a sus docentes para mejorar el clima del aula. Me mencionaron los directivos que eso lo trabajan las 2 primeras semanas con los docentes por grados, ¿no? Por niveles. En mis recomendaciones, se recomienda totalmente que adopten el estilo democrático para tener un mejor contexto laboral y que esto permita que los docentes se sientan tranquilos y contentos estando en sus centros educativos y finalmente elaboren un contexto de aprendizaje donde los niños puedan sentirse felices y lograr todos los desempeños, ¿no?, que se establecen. Por segundo, el Ministerio de Educación se le recomienda al Ministerio de Educación que capacite a los directivos que no han tenido la capacitación. Como había mencionado, había recibido una capacitación desde el 2014 hasta el 2018. En el año 2019, los últimos directivos que fueron nombrados no recibieron dicha especialización. También se recomienda al Ministerio de Educación que si los están nombrando líderes pedagógicos, democráticos, entonces que también les den espacio para que ellos puedan ejercer este tipo de liderazgo dentro de sus centros educativos, apoyando y monitoreando y acompañando a sus docentes. Y no les den tanta recarga administrativa como ellos dicen, cada día tienen que presentar 2 o 3 informes diarios, ¿no? Bueno, con eso acabaría mi sustentación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Continuando con la sesión de la sustentación de tesis, vamos a ceder la palabra a la doctora Doris Fuster como jurado informante para que formule las preguntas. Ok, listo, muchas gracias. Yo quería preguntarle esta investigación cualitativa, ¿bajo qué metodología cualitativa fue abordada? Sobre el estudio de casos múltiples. Ok. Sí, me parecen un poquito extraños los resultados, por eso justo le comunico. Porque cuando hablamos de estudio de casos, de estudios que buscan en los sujetos significados de las experiencias vividas, ¿sabes? Porque sí, el estudio de caso múltiple, si bien busca elementos, factores, pero está orientada a la búsqueda de significados, ¿de acuerdo? Entonces, los resultados expresan un conjunto de contenidos, procedimientos, más bien orientados a temas, ¿no? Como que el estilo, que la gerencia, y qué por allí sucedió. ¿Usted no encontró en los resultados o las entrevistas realizadas, no identificó significados que traen este proceso de un proceso educativo?
Podría la pregunta realizar, no la entendí muy bien, discúlpeme, porque dentro de lo que yo, de una mirada humanista, perdón, he visto que los directivos, los diferentes tipos de relaciones que tienen con los docentes, ¿no? Cómo ellos, a pesar de haber tenido una especialización en el Ministerio de Educación, donde se les pone como como pedagogos, líderes pedagógicos democráticos, ellos tienen esas conductas, ¿no? Todavía muy arraigadas de tener un estilo autocrático, pero con los conocimientos que ya se les ha brindado, tratan de cambiar, ¿no? En su mayoría, en las entrevistas que he tenido y que que podemos ver en la tesis, las entrevistas a los docentes dice que sí han habido, ¿no? Han habido bastantes cambios, sobre todo las docentes que están las docentes que llevan ya 15 o 20 años dentro de la formación docente, dicen que sí han habido cambios, muchos cambios desde que ha habido estas especializaciones. Entonces, eso me llevó a ver cómo son las relaciones y cómo ha cambiado estas relaciones durante esos años, ¿no? Cómo los directivos han evolucionado en la conducta y han tomado un estilo de liderazgo pedagógico. Ok. Sucede lo siguiente, ¿no? Puede ser que en la entrevista, o sea, puede ser que en la entrevista las personas no han emitido significados. Eso era mi pregunta. Probablemente los docentes, porque cuando uno aborda una entrevista, los docentes dicen, a ver, mira, ¿qué te gusta del colegio? Ah, mira, la estrategia, y empiezan a ir al contenido. No obstante, lo que la investigación cualitativa difiere de la investigación cuantitativa es en la búsqueda de los significados, porque a veces nuestros resultados tienden a ser de una lectura cuantitativa, pero cuando nuestra investigación es cualitativa. Entonces, esto más bien como una sugerencia, porque la tesis está muy bien hechecita. Sin embargo, como una sugerencia para posterior, es que cuando uno realice una investigación cualitativa, lo que busca son los significados de las experiencias vividas, depende del tipo de metodología que se le da, en este caso de cada sujeto, en este caso entrevistado. Ok, por otro lado, ¿cómo realizas tú la validez y la confiabilidad en una investigación cualitativa? Bueno, la validez, la validez es a través de las entrevistas, ¿no? Las entrevistas tienen una escala una escala de valoración, perdón, esa es de la encuesta, me estoy equivocando, mil disculpas. La entrevista es de acuerdo a lo que ellos dan, ¿no? A lo que ellos sugieren. La entrevista es los informes que el directivo me dio. Las entrevistas han sido abiertas, tanto a directivos y a los docentes que se han acercado muy amablemente hacia mi persona para dar esas entrevistas. Entonces, de acuerdo a los dos, haciendo una triangulación, es lo que he podido corroborar la información. Si usted ve en la triangulación que he realizado en la tesis, ve que tanto docentes como directivos, al relacionar estas informaciones, brindan la misma información, valga la redundancia, ¿no? Brindan la misma información del caso sobre los estilos de liderazgo y el desempeño docente, que son mis categorías, ¿no? Claro, mi pregunta era, ¿cómo es que tú validas? ¿Cómo que es que hablamos de la validez y confiabilidad en una investigación cualitativa? ¿Cuándo se hace válido la investigación cualitativa? Bueno, ahí se me ha ido de la mente, discúlpeme. Cuando uno realiza una validez de un instrumento cualitativo, es en el propio trabajo, es cuando uno realiza la entrevista, uno elabora una entrevista estructurada o una entrevista semiestructurada, ¿ok? Va el contexto y empiezas a hacer las preguntas, ¿no? Mire, ¿qué opina usted sobre el tema? Entonces él dice, bueno, que no le estoy entendiendo, ¿qué me quiere decir? Te dice el investigado. Entonces tú le aclaras y le dices, no, lo que te quiero decir, y como le cambias la palabra, le cambias el texto, el contexto, ahí es donde se validan los ítems. Se validan no como un experto, se validan en el contexto, ¿de acuerdo? Sí. Cuando uno pone a prueba la práctica del ítem. Listo, eso es todo, doctor, gracias. Bien, muchas gracias, doctora. Continuando con el rol de preguntas, vamos a ceder la palabra al magíster Pedro Rodolfo Rojas Silva para que formule las preguntas.
Muchas gracias, señor presidente. Señorita Carranza, buenas tardes. Buenas tardes. Preguntarle en relación a sus conclusiones, Sí. para que usted nos explique, por favor, si la formación académica o continua del docente no determina el estilo de liderazgo que se ejerce dentro de una institución educativa. ¿Qué es lo que se propondría entonces para poder alcanzar precisamente entre los directivos el ejercicio de un liderazgo que sí sea directivo? Perdón, que sí sea Sí. democrático. Sí, justamente cuando estaba haciendo mi trabajo de campo y desde el planteamiento, desde mi pregunta, de mi problema, he considerado y he visto que los estilos de liderazgo van mucho asociado con la conducta de la persona, ¿no? A pesar que la persona o los directivos sepan que deben llevar un estilo democrático y afianzar vínculos entre docentes, muchas veces ante situaciones olvidan este tipo de liderazgo y sale un liderazgo de repente autocrático, ¿no? Yo recomendaría que el ministerio haga, que el ministerio haga talleres psicológicos donde enseñen a los directivos tal vez a manejar el temperamento o conducta, ¿no? De ellos mismos, afinar un poquito ello. Por lo que yo he visto es que los directivos que llevan tiempo ya siendo directivos, directores y que no han sido docentes, tienen más arraigados estas conductas. Les cuesta un poquitito más cambiar el estilo de liderazgo que llevan, pero sí se evidencia que están cambiando. Por ello, yo también recomiendo que el ministerio debería organizar pequeños talleres o talleres individuales o talleres grupales donde puedan afianzar este tipo de estilo, ¿no? Moviendo un poquito más la conducta, tratando sobre ese tema. Bien, si esto es así, de acuerdo a lo que usted propone, entonces esa sería una especie de intervención que se haría, ¿no es así? Y que tiene que ver con parte de la formación continua del docente. Sí, yo creo que es muy importante ver el estilo de pensamiento de cada docente. Justamente hice un artículo sobre ello, sobre los estilos de liderazgo y los estilos de pensamiento. Muchas veces nosotros tenemos un estilo de pensamiento jerárquico, ¿no? Y que es que tenemos que trabajarlo, porque eso ya parte de nuestra conducta. Sin embargo, si lo trabajamos y como docente recibimos, desde docentes, ya no siendo solamente directivos, sino como docentes, recibimos talleres sobre este tipo de manejo, ¿no? Manejo conductual, tal vez podríamos mejorar en ese aspecto, ¿no? Porque también no solamente en directivos se ve este tipo de estilo de liderazgo autocrático, sino también en docentes. Muchas gracias, señorita. Gracias a usted. Gracias, profesor Pedro. Vamos a cederle la palabra al doctor Abelardo Rodolfo Campana como miembro del jurado. Muchas gracias, señor presidente, estimados colegas, graduanda Mari Carranza. Primero, su estudio es cualitativo. Sin embargo, cuando categoriza estilos de liderazgo, ahí observo que pone como dimensión, ¿no? Serían subcategorías. No, discúlpeme, estas subcategorías, ¿podría presentar para que usted pueda ver? ¿Lo comparto? ¿Sí? No, yo lo tengo en su tesis como dimensiones. Disculpe, debe haber habido un fallo de tipo de... Le explico un poquito. Lo que pasa es que cuando yo presenté mi tesis había un tipo de estilo
para presentar, ¿no? La tesis que había dado San Marcos, y ahora último, cuando ya volví a presentar la tesis, después que la doctora Dori Fuster lo revisó muy amablemente, me dio algunos consejos, lo rehice, pero ya tomando en consideración lo que es la nueva estructura, sí. Correcto. Entonces... Y ahí se me debe haber pasado. Sí, es un error de tipeo, discúlpeme, sí. Correcto. Bueno, quisiera preguntar, entre las categorías o subcategorías de estilo de liderazgo, ¿a cuál le consideró? ¿A qué subcategorías? La categoría es el liderazgo del directivo como líder pedagógico. Dentro de esa categoría he delimitado 2 subcategorías, que es el estilo de liderazgo y la formación académica, ¿no? El estilo de liderazgo, como ya lo había mencionado anteriormente, es porque en los nuevos fascículos que el ministerio saca a partir del 2014 en sus 3 versiones, habla sobre un liderazgo democrático, ¿no? A partir de ello, yo vi conveniente tomar los estilos de liderazgo del profesor Alvarado Tonier en su libro, que lo divide en 3, ¿no? Que es el liderazgo democrático, autocrático y liberal. Una pregunta. ¿Usted no ha visto conveniente considerar el liderazgo transformacional? Sí, para mí relativamente sí es bueno el liderazgo transformacional, porque eso va a ver que cada directivo frente a alguna acción, ellos van a tomar un tipo de liderazgo, ¿verdad? De acuerdo si puede ser democrático o de repente autoritario. Sin embargo, como le mencioné, yo me basé mucho en los fascículos del ministerio, ¿no? En lo que ellos están tratando en estos años. Lamentablemente no hay un nuevo fascículo, porque usualmente sacaban todos los años un nuevo fascículo. A partir del 2019 y 20 no ha habido una reactualización de ello, ¿no? Correcto. Ahora, usted en sus cuadros, en la tesis, sí. La mayoría de sus cuadros los sí. ha considerado en varias páginas. Y eso yo creo que debe superarlo, porque didácticamente no es tan comprensible tener un cuadro en varias páginas. Usted podría reducir a letra 9 o hacer por dimensiones, cosas que aparezcan en diferentes páginas. Ok, no se preocupe, voy a tomar en cuenta la consideración. Lo que sucede es que son páginas muy grandes, porque ahí hablo sobre los desempeños, los dominios y las competencias tomadas del liderazgo, perdón, del desempeño del directivo, del buen desempeño del directivo y también del buen desempeño del docente, ¿no? Y ahí puse un poquito más de teoría sobre ello. No, por eso yo le recomiendo que podría sintetizar eso en una sola página y dividirlo en todo caso por subcategorías, puede ser. Con letra 8, con letra 9, reducir, o sea, comprimir mejor, ¿no? Para que se vea en una página. Está bien, profesor Rodolfo. Bien, en cuanto a sus conclusiones, también estaba observando, bueno, la mayoría de los encuestados dicen estar de acuerdo, ¿no? La mayoría, casi todas las preguntas. Sí. Ya, entonces, cuando usted hace sus conclusiones en la tesis, las conclusiones, le pregunto, ¿a quiénes deben obedecer? ¿A quiénes debe responder? A las conclusiones es a partir de las preguntas del problema, ¿no? Mis problemas específicos y mi problema general. Sí, son ellos. Ya. ¿Seguro? Sí. Mis conclusiones va a lo que son los problemas, la delimitación, ¿no? De mis subcategorías. Claro. O de mi categoría. Ajá. ¿Y los objetivos qué tiene que ver? Los objetivos es a lo que yo quiero llegar, ¿no? En este caso, mi objetivo de
Perdón, acá lo estoy viendo. Mi objetivo desde mis subcategorías desde que he puesto los problemas es cómo lo voy a hallar. Por ejemplo, en el problema específico, en el primero, es qué características del estilo de liderazgo poseen los directivos para ser reconocidos como líderes pedagógicos en el desempeño docente de la institución del nivel primaria del UGEL 7. Correcto. Y mi objetivo es indicar, ¿no? Indicar esas características. Solamente la pregunta, disculpe. Ok. Las conclusiones tienen que contestar a los objetivos, no a las preguntas. ¿Ya? Okay. Eso dice la metodología. Y la última pregunta, y las sugerencias, ¿a quiénes contestaría? ¿A quiénes? Las sugerencias es a partir de las recomendaciones, ¿verdad? Sí. Las recomendaciones es a partir de lo que yo he hallado, ¿no? De los datos de mis resultados que he hallado en mi investigación. ¿Qué tiene que ver las conclusiones en ello? Me preguntó sobre las recomendaciones, profesor. Claro, las recomendaciones obedecen a las conclusiones que usted, o a los resultados, pero a las conclusiones. Los datos, exacto. Ya. Sería bueno también en sus conclusiones un poquito ahonde mejore, para que tenga mayor consistencia. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor Campana. Bien, vamos a ceder la palabra a la doctora Esther Velarde Consoli como asesora de tesis para que formule las preguntas, si desea. Muy buenas tardes nuevamente. Muy buenas tardes. Nuevamente pedir disculpas por la tardanza y por la confusión debido a unas complicaciones que hemos tenido con unas reuniones anteriores. Bueno, la graduanda Mari Carranza ha venido trabajando sistemáticamente dentro de un tiempo bastante prudencial la elaboración de su tesis, ¿no? Hemos tenido varias reuniones y a pesar de que había problemas de distancia para conectarnos, ¿no? En la época antes de la pandemia, hemos podido revisar la investigación. Sin embargo, por tratarse de una investigación de tipo cualitativa, nosotros le recomendamos de que ella consulte con la doctora Dori Fuster, que es especialista en este tema cualitativo y me parece que lo ha cumplido, ¿no? En realidad el tema de liderazgo, no sé por qué se escucha eco. Mari, apaga tu micrófono. Está bien. Ya. En el tema de liderazgo, el tema de liderazgo es un tema relevante, a tal punto que está incluso como una asignatura en el plan de estudios del doctorado, ¿no? Porque precisamente es lo que falta en nuestro país, liderazgo, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, nosotros que hemos venido de una participación electoral, se ha visto que las propuestas pues se han atomizado de manera desbordante, ¿no? A tal punto que las personas que van a pasar a segunda vuelta no representan el sentir de la mayoría de la población. Quiere decir que hay un problema también de liderazgo a nivel nacional. Entonces, toda investigación que apunte al estudio de liderazgo es una cosa muy pertinente, ¿no? Y es algo que tenemos que profundizar porque los cambios van a tener que hacer por el lado educativo. Tenemos que ir creando nuevos seres humanos que puedan aportar en sus distintos espacios con esas capacidades personales, ¿no? Cuando se habla de liderazgo, se habla básicamente de autoliderazgo, es decir, las competencias fundamentales que debe tener cada uno. Y esas competencias se van construyendo, no es algo innato. Nosotros no nacemos como líderes, ¿no? Nosotros nos vamos convirtiendo en líderes sociales, líderes de aula, líderes incluso en nuestra propia familia. Un aspecto de liderazgo en nuestro propio hogar, que no tiene nada que ver con el autoritarismo, ¿no? Que es algo muy fuerte en este país. No nos olvidemos que hemos tenido un conflicto armado interno que ha durado 20 años y pues ha llevado 65.000 muertos, ¿no?
Entonces hay un núcleo autoritario que está dentro de nuestro inconsciente colectivo que lo tenemos que ir superando precisamente a través de investigaciones que nos manifiestan la importancia del liderazgo para crear instituciones con un estilo democrático, ¿no? Un espíritu democrático donde haya debates, puntos de vista y concertación. Por lo tanto, yo creo que es algo que es relevante. Lo que ella ha encontrado es lo que es realmente la realidad. Cuando yo soy un líder positivo, que tengo competencias personales, que fomento la empatía, un espíritu de consulta, de negociación, de escucha, sobre todo, una capacidad de escucha y de concertación, etcétera. Yo voy promoviendo un estilo democrático que hace que se mejoren las relaciones humanas en las instituciones educativas y eso a su vez mejora los niveles de aprendizaje. Hacia eso estamos en este proyecto de país, ¿no? Construir ese tipo de personas que nos hace falta para que entren a las instituciones políticas, electorales, ¿no? Congresales, y de esa manera, pues, a veces no nos sorprendamos de los comentarios que existan en la televisión y también que existan en nuestras instituciones educativas. Entonces, hay que seguir trabajando la autoconfianza, la seguridad personal en sostener la idea. Mari es bastante joven, es una chica casi recién egresada de la especialidad, y bueno, esos procesos tenemos que ir fortaleciendo, y nosotros que ya tenemos unos pocos años de experiencia, pues también continuar con esta tarea de ser mejores personas. Felicito, Mari, por este estudio, esta investigación. Tienes que seguir profundizando y sobre todo fortaleciendo cada una de nuestras competencias para que en lo personal nos convirtamos en líderes educativos y sociales. Eso es todo. Bien, doctora, muchísimas gracias. Bien, bachiller Mari, primero para felicitarle porque hacer una investigación cualitativa como que aparentemente resulta fácil, pero es una investigación bastante difícil y que necesita mucha sapiencia y experiencia, porque es entrar hacia un tema, auscultar hacia un tema, profundizarlo el tema, para luego poder encontrar, porque usted establece categorías y en la búsqueda, en la profundización de esas categorías va a encontrar otras categorías que van a surgir de la profundización del tema. Y usted va a ir buscando cuáles son esas categorías que probablemente tienen mayor predominancia, ¿sí? En la medida en que va auscultando más el tema y va seleccionando. Esa selección, esa priorización de categorías o subcategorías que van surgiendo es que necesita de la sapiencia y la experiencia del investigador, ¿sí? Yo le hago una pregunta. Usted empezó su investigación con una pregunta en la cual dice, ¿cuál es el perfil de liderazgo de los directivos para el buen desempeño o para el desempeño de los docentes, ¿cierto? Sí, sí. Una vez que terminó su investigación, ¿podría decirnos qué encontró? ¿Cuál es ese perfil? ¿Podría decirnos cuáles son esos perfiles que encontró usted que han tenido mayor predominancia de acuerdo a cómo entró a auscultarlo? Yo comparto la opinión de los docentes que han sido entrevistados, 6 docentes de diferentes escalas magisteriales, donde ellos ven que ha habido un avance en los tipos o cambios en los tipos de estilos de liderazgo, ¿no? Anteriormente, estos directivos eran mayormente autocráticos. Ahora, a partir de este tipo de revolución educativa, los directivos han cambiado a un tipo de liderazgo democrático. Aún les cuesta porque a veces un directivo refiere, ¿no? Directivo Elvis, refiere que hay algunas veces que a pesar que sabe que tiene un estilo democrático y que trata de ponerlo en funcionamiento en cada decisión que él toma,
o frente a cualquier acontecimiento, hay momentos que se le olvida, ¿no? Y cuando habla con algunas profesoras que tal vez también tengan este tipo de conducta, ¿no? Autocrática y que solamente se enfrascan en lo que ellas consideran que está bien. Entonces, él toma en esos momentos una decisión autocrática. Pero en la mayoría de casos, tanto en las entrevistas, las encuestas y en las entrevistas con los directivos mismos, ellos mencionan que es un estilo democrático. Y yo también lo vengo viendo desde el año 2016. Los directivos escuchan más a los docentes, ¿no? Tratan de afianzar las relaciones de comunicación. Se ven mucho más abiertos. Los docentes ya no tienen tanto temor en acercarse a sus subdirectores o a directivos o directores a decirle, mire, sabe que en esta parte no hallo la estrategia para poder enseñar o fortalecer este aspecto en el desempeño de mi estudiante. ¿Qué puedo hacer? Entonces el directivo se siente, el docente se siente en confianza para poder ir hacia el directivo y pedirle ayuda, cosa que antes no se hacía, ¿no? Antes tú tenías que guardar todas las dificultades que tenías y tenías que parecer frente a los ojos del directivo como una gran profesora, ¿no? Cosa que ahora no es, sino que entre los dos, en el apoyo entre el directivo y el docente, van a lograr un contexto de aprendizaje adecuado para el estudiante. Bien, muchas gracias. Gracias a usted. Permítanos pasar de repente a otra sala para poder deliberar. Ya, Está ya bien, vemos, ¿eh? está bien, gracias. Y Lenita, por el chat, por favor, ubica el link. Lilianita, a todos por el chat. Sí, ya se los envié por el WhatsApp. Aquí también está en el chat de esta sala. A ver. No lo veo. Ya, ok. Al WhatsApp también los envié. Doctora. Ya. Sí. No se perdió, aquí está. Sí, me imagino, doctora. Ay, sí. Pedrito lindo, en la tarde me acompañarás. Su audio está desactivado, doctor Pedro. Muchas gracias, Ileanita, muy amable. Gracias, Esthercita. Sí, tengo clases, tengo reuniones en la tarde, pero voy a ver para salir así un rato y pasar. Ya, gracias. Bien, Doctor profesor, Damián, ¿quién falta? Yo era el único, creo. Hola, Eduardo. doctor, su audio está desactivado. Activado, perdón. Llegó. En el otro.
Miss Esther. Listo. Listo, doctor Pedrito. Aquí, mi estimado doctor. Sí. Nos falta la doctora Doris Elida. Ah, llegó la doctora Elida. Acá estoy, doctor. Bien, si pudiéramos prender nuestras cámaras para que puedan... Para que tomen una foto. Para que tomen una foto. Ilianita, ¿estamos? Sí, ya puedo leer el acto. Bien, continuando con la ceremonia de la sustentación de la señorita Marilei Carranza, vamos a pedir a la señorita secretaria que dé lectura del acta. Sí, gracias por el pase, doctor. Voy a dar lectura al acta de sustentación virtual número 13 de UPG, FE 2021 TEA. En la ciudad de Lima, a los 15 días del mes de abril de 2021, siendo las 12:15 p.m., en acto público se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Perfil de liderazgo de directivos como líderes pedagógicos para el buen desempeño docente en el nivel primaria de la UGEL 07. Para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido evaluado muy bueno con la calificación de 17. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación a la bachiller Marilei Carranza Romero. En señal de conformidad, siendo la 1:10 p.m., se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Suscriben doctor Edgar Froilán Damián Núñez, presidente, doctora Esther Marisa Velarde, cónsul y asesora, doctora Doris Elida Fuster Guillén, jurado informante, magíster Pedro Rodolfo Rojas Silva, jurado informante, y doctora Belardo Rodolfo Campana Concha, miembro del jurado. Bien, muchas gracias. Bachiller Marilei Carranza Romero, a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Educación le otorga el grado de magíster, con el compromiso de que usted lleve bien en alto el nombre de San Marcos. Mis felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bien. Felicitaciones. Felicitaciones, Felicitaciones, Mari, por todo tu esfuerzo. Mira, muchas gracias, licenciada. Muchas gracias por su apoyo. Felicitaciones. Muchas gracias, Miss Doris, también. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Ha terminado la ceremonia. Cuídense, Muy buenas cuídense tardes. mucho. Hasta Cuídense. luego. Permiso, Igual, hasta luego a todos. todos. Buen día. Gracias, gracias. Hasta Gracias luego. por su Hasta paciencia, luego, gracias. doctora. Hasta luego, Chao. Pedro. Día, Abelardo. muy agradecido. Hasta luego, nueva magíster. Un abrazo. Chao, Elida.